Entrar en este tema suele ser como problemático. Digo porque ustedes saben que el mundo de las comunicaciones es una Babilonia, una jungla semántica, ¿no? Y como ejemplo traigo a colación una reciente entrevista, mira, el domingo pasado, de José Vicente Rangel con Delcy Rodríguez, ¿no? Una afirmación contundente de que los medios privados niegan la realidad. Pues están así las cosas, se supone que quien controla la realidad es el Estado o el gobierno de turno, ¿no? O sea, esas afirmaciones que si uno las toca un poco filosóficamente dice, oye, ¿de qué me están hablando, no? Otra afirmación incorporada también en la entrevista de que la comunicación es una batalla por la verdad y la estamos ganando. Por ahí hay una expresión típica, ¿verdad?, que dice que en tiempos de guerra la primera víctima es la verdad. O sea que si usted está en una batalla, no sé dónde va a quedar la verdad en el intercambio. Otra cosa. Ya como marco, el planteamiento básico para introducir pues, el conversatorio, el intercambio, o sea, partimos del supuesto de que un Estado democrático debe garantizar un espacio público, ¿verdad?, de intercambio entre los diversos actores sociales. Habitualmente nosotros solemos poner en juego, al menos desde el punto de vista sociológico, unos determinados actores principales, que suele ser, por supuesto, el gobierno, los empresarios, generalmente los empresarios de los medios, vinculados a anunciantes, los profesionales de la comunicación y después eso que llamamos pues, los consumidores, usuarios, bien, que han ido cambiando de perfil con el tiempo. Históricamente, ya es de conocimiento cultural común, la lucha por la libertad de expresión pues, vinculada pues, a todos los conflictos de la modernidad, tiene que ver mucho con la Revolución Francesa y es una lucha frente a los poderes establecidos, particularmente el Estado y la Iglesia. En concreto, pues diríamos la Iglesia católica, ¿no? Otra cosa es ya la evolución también en las otras iglesias, ¿no? O sea que la conceptualización primera es más bien en términos como negativos de defensa frente a poderes instaurados que imponían pues la censura previa, ¿no? Conocen ustedes todo el historial, digamos, colonial nuestro también, con los libros prohibidos, los famosos índices del Vaticano, etc. Y requerían pues las publicaciones, los imprimatos respectivos. Claro, hay un desarrollo notable después de la sociedad civil en cuanto al requerimiento y la defensa de lo que se llamaba antes libertad de prensa, que después fue ampliándose al concepto de libertad de expresión y difusión. Naturalmente el gobierno tiende, una vez instalado en el poder, a mantener su imagen. Y todos los ciudadanos suelen ser desconfiados de los gobiernos. Habrá que ver qué políticas públicas tienen y demás, pero los diarios de los gobiernos no se leen, ¿no? A no ser que usted los regale y demás, pues hay una desconfianza por los mecanismos defensivos que tiene una institución gubernamental. Yo ahora no voy a diversificarme en todas las problemáticas de políticas públicas, que si el modelo europeo, el modelo, pero en términos generales, pues las cosas oficiales pues suelen tener sus mecanismos formales desde la Gaceta, ¿verdad?, hasta otros instrumentos, pero a efectos de confiabilidad, fuera de las situaciones de toques de queda y demás, el gobierno no es muy confiable en cuanto a los datos que suele suministrar sobre lo que ocurre en el entorno, ¿no? Y eso no solo en la cultura venezolana y en la experiencia nuestra, sino en todo tipo de gobierno, pues, ¿no? Y el poder, en esta lógica, pues tiene unos mecanismos fuertes de control de información, ¿no? Por una parte, el gobierno, aunque diga, no, es que Eleazar Díaz Rangel dice, no, aquí que se le ha censurado a nadie, no ha censurado a nadie, pero hagamos un análisis un poco más estructurado. ¿Quién concede las concesiones?
caso de Radio Caracas, o quién limita la temporalidad de las concesiones, o Televen, que ha estado a última hora esperando hasta el ultimátum de la víspera la concesión. Eso lo maneja el poder central. Toda la parte legislativa, de eso puede ser que nos abunde también Luis Carlos, ¿no? Desde la ley de telecomunicaciones, ejercicio de ilícito, derechos también vinculados a otro ámbito de las industrias culturales, de los copyright, que si la LOMNA, en fin, hay toda una serie, digamos, de disposiciones, ¿verdad?, y leyes formales. Claro, que diríamos que en una situación de división de poderes no sería tan problemática, pero en una situación en que se están centrados los poderes, el aparato legislativo, por no hablar ya del judicial, se convierte en una espada de Damocles. Y después también, en el caso particular de Venezuela, el otro gran instrumento también de control que tiene el gobierno es la publicidad. Tanto antes como ahora en el proceso, más del 50% de la inversión publicitaria del país lo maneja el Estado. Ahora, usted dirá, pero eso es creíble, sí, o sea, lo que ocurre es que son los organismos políticos menores, de las empresas autónomas, por todos esos dispositivos irrigados. Eso era antes y lo es ahora en el proceso. O sea que la capacidad que hay de coerción, de intimidamiento y demás del Estado, y particularmente del Estado rentista venezolano, es enorme. Yo creo que en primer lugar todos ciudadanos debemos estar, y con mayor compromiso los comunicadores, alertas a situaciones que puedan incidir positiva o negativamente a la población. En definitiva, todo medio de comunicación se solía decir más bien de los periodistas, son perros guardianes, una alerta de lo que ocurre, ¿no? La función de vigilancia del entorno, sobre lo bueno o lo malo que pueda recurrir, ¿no? No son voceros del gobierno. Destacar las noticias más significativas para crear agendas públicas críticamente, interesarse por aquellos políticos e intelectuales que son relegados, excluidos, fomentar diálogo entre puntos de vista variados, lo más variados posible, hacer expresar a los gobernantes las razones por las cuales ejercen el poder. Dicho de otra manera, una especie de contraloría social informativa. Hay una ética planteada de derecho a la comunicación, que está ahí formulada también a nivel de la UNESCO y demás. Hay unos criterios, digamos, aceptados también internacionalmente, desde el punto de vista tanto de derecho internacional, incluso en jurisdicciones ya particulares. Pero aquí terminamos hablando de verdad que tiene un gobierno y de una realidad que es exclusiva del gobierno, y con el inconveniente también, como que digo, de que los medios privados, por ser privados, están fuera de la realidad, y pues ese es el drama que estamos viviendo en mi percepción. Pues, ¿no? En el 75 aniversario de la revista SIC, porque, bueno, desde que uno era estudiante, pues siempre fue como una referencia para por lo menos los periodistas de mi generación, y me imagino que antes, no sé si después también, pero digamos en la búsqueda de algunas expresiones críticas, de la ayudar a formar una visión crítica de la realidad venezolana, pues bueno, SIC era una referencia y uno encontraba allí algunas cosas que no encontraba en los medios tradicionales, ¿no? Señalaba aquí, por ejemplo, que el establecimiento de ese derecho a la información como una norma constitucional, hoy contenido en el artículo 58 de la Carta Magna, fue siempre una aspiración del gremio periodístico y de los sectores avanzados del mundo político, cultural e intelectual, ¿no? Cuando se hizo esta incorporación, los legisladores le incluyeron ese remoquete o esas calificaciones de veraz, oportuna e imparcial, que ustedes recuerdan que supuso una larga y un agrio debate o intenso debate público, porque se intuía o se suponía que allí se escondían las intenciones de la intromisión del Estado en el desenvolvimiento de los medios de comunicación, ¿no? Algo que los hechos, a mi juicio, lamentablemente, ahora han confirmado, ¿no?
es un artículo más bien que parece concebido para abrir las vías de la regulación de los medios y no para limitar el poder oficial. Es decir, consagramos el derecho a la información, que era una aspiración sentida, hasta se habló de crear una ley específica sobre el derecho a la información, pero cuando se consigna esto, todas las intenciones son, bueno, vamos a controlar este aspecto, vamos a ver cómo lo controlamos, y creo que eso es lo que hemos venido viendo, ¿no? La idea clásica de la prensa en genérico como control de ese poder oficial, que yo relaciono aquí como inspirada en la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, el concepto del cuarto poder, que tan en boga estuvo en los años 70 y 80, sobre todo a raíz de la publicación de los documentos del Pentágono y de todo el desarrollo del caso Watergate, no es para nada lo que sostiene, a mi juicio, la disposición constitucional aprobada en el año 2000. Aquí entonces me voy un poquitico para atrás, a ver, echando el cuento de nuestro desarrollo democrático, ¿no? Y digo que me parece que Venezuela pudo estar, y lo estuvo de alguna manera, a la cabeza en el contexto latinoamericano en cuanto al acceso y libre circulación de la información, aunque no fuera una norma constitucional. En un escenario plagado de regímenes militares, la democracia venezolana conquistada en el 58 fue consolidando cada vez espacios más amplios para el desarrollo de medios con poderosa influencia en la vida social, política, cultural y económica. Bueno, si echamos una miradita hacia atrás, vemos que la influencia que tenía el Nacional, el Universal, Radio Caracas Televisión, era mucho. Bueno, Radio Caracas ya no tiene ninguna hoy en día, pero considero que era, bueno, es discutible. Yo hice unas clases aquí en el San Ignacio y llevé a algunos de los gerentes de los periódicos el año pasado, del Nacional, del Universal y de la cadena Capriles, y ellos entienden que hoy tienen más influencia con el pasado. Yo lo pondría en duda, sin embargo, no dejo de reconocer que pueden tener razón. Pero era clásico o era reiterado que junto a la Iglesia y las Fuerzas Armadas los medios se convirtieron en las instituciones sólidas, como lo reflejaron año tras año en décadas pasadas los estudios de opinión más reconocidos. Eran unas referencias como que la gran mayoría de la opinión pública o de los ciudadanos decían, bueno, son creíbles, pues los medios de comunicación, la Iglesia, las Fuerzas Armadas. Montado sobre la década del 90, que es la del gran viraje en la expresión del gobierno, del segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, los hechos se dispararían a una velocidad inusitada. 2 intentos de golpe de Estado, la defenestración de un presidente electo en las urnas, el único del periodo democrático que no concluyó su periodo, la desaparición de los 2 poderosas maquinarias partidistas que acumularon al menos, creo que un poquito más, 80% de los votos durante 4 elecciones consecutivas, hasta el triunfo de quienes ahora sí concretarían un viraje espectacular e impredecible, ¿no? El sistema inaugurado en 1958 se hacía añicos en medio de una expectativa de cambios que para una mayoría muy sólida, como lo reflejaron las elecciones del 98, prometía tiempos esperanzadores, el fin de la corrupción, la distribución justa de la riqueza y la vigencia plena de una amplia gama de derechos. Esa década se gestó al calor de unos medios de comunicación en rol protagónico. Yo diría que fue una década esplendorosa para los medios de comunicación, colocados al frente de las grandes batallas por el asentamiento del sistema, críticos constantes y feroces del entramado político, único responsable, de acuerdo con esa mirada, en apariencia de una sociedad convulsionada, atrapada por la corrupción, endeudada y con graves signos de deterioro social. Bueno, en los años siguientes, socavada y desplazada aquella institucionalidad política por errores propios y ajenos, los medios se fueron quedando solos en la misma medida en que fueron tomando posiciones frente a la avalancha que se avecinaba. Sin partidos fuertes, con liderazgos erosionados, con organizaciones sindicales y gremiales reducidas a su mínima expresión y con las nuevas instituciones creadas en el año 2000 alineadas al poder central, los medios asumieron el mayor peso de un combate desigual, ¿no? Que plantea la importancia de este asunto del derecho a la información, ya no como un asunto que les preocupa o que les preocupaba más en principio a los periodistas, a ciertos sectores políticos, sino como que sin ese derecho, sin que ese derecho se concrete y sea vigente, en verdad nuestra democracia es muy frágil y las posibilidades de cambio democrático y de recuperación de una cierta vida democrática en Venezuela van a ser muy cuesta arriba.
información. ¿Qué ocurre con el consumo informativo? Que cambió por completo. Vamos a ver primero en términos de estructura y luego en términos de consumo. En términos de estructura, hay una infraestructura distinta para el consumo informativo. Mientras antes tenía un televisor en casa y una radio y consumía algún periódico diariamente, hoy en día ese ritual de consumo cambió, y cambió totalmente. Es decir, la Cámara Venezolana de Televisión por Suscripción dice que hay 150 cableoperadoras en todo el país, pero hay 500 que son ilegales. Es decir, la gente huye de la información oficial, huye de los canales nacionales, huye de las cadenas y busca otras maneras de consumir. Y a ese cambio de espacios vamos a sumarle que hay más de un teléfono celular por persona, que bueno, no todos tienen conexión a internet, pero sí por lo menos 8 millones de teléfonos, que hay 12 millones de venezolanos que tienen acceso a internet en su casa, en la oficina, en la casa de un amigo, en un cibercafé y demás, y sus tiempos de consumo han cambiado. Es decir, siguen atentos a las cosas que ocurren en el país. No es que están divorciados, no es que, aunque a algunos les gusta jugar Candy Crush y hacer otras cosas, pero su modo de acceder a esas cosas que ocurren está en otro formato. Y además en Internet, o en la conexión a Internet, hay unas particularidades del consumo informativo que son distintas. Es decir, la información es dispersa, ya no tengo un gran vocero que me dice las cosas, sino que yo voy a distintas fuentes de información. La información es disparada desde muchísimos sitios y yo puedo acceder a ella. La información se puede consumir en nichos. ¿Qué quiero decir con nichos? Un periódico, cuando yo compro un periódico, yo firmo un pacto de credibilidad con esa empresa. Y esa empresa lo que me está diciendo a mí es, mira, de las cosas que ocurrieron ayer en el mundo y de las que pueden ocurrir hoy, esto es lo más importante. Esto es lo que tú deberías saber para tener contexto. Para ser ciudadano, dale, aquí está. Y yo me consigo un periódico que tiene, por ejemplo, el cuerpo de deportes, que a mí no me interesa. Yo leo deportes cada mundial y cada olimpiada, lo saco y lo voto. Tiene el cuerpo de cultura, que bueno, ahora está tomado por espectáculo. Entonces, a mí me gusta la poesía de Noruega y el periódico nunca trae nada de la poesía de Noruega. O me interesa, no sé, dentro de los partidos políticos, los partidos verdes, los conservacionistas, y eso no está en el periódico. ¿Qué pasa cuando me meto en internet? Que, bueno, hay una prensa generalista, hay quien intenta contarme todo, pero si yo quiero saber de sagas nórdicas, tengo 100.000 foros de fanáticos de la poesía noruega y del rock noruego, o 80.000 partidos verdes y sus páginas web. Entonces, yo puedo consumir por nichos, y además consumo ese contenido placentero cuando yo quiera, cuando me da la gana. Por eso es que la gente hoy está pegada al aparato. Un periodista tiene método, un ciudadano no tiene por qué tener. Cuando yo digo método, implica la formación, implica los códigos, implica la confianza que le pone la sociedad a ese señor, que es un servidor público, para que sea él el mediador entre la sociedad compleja y la sociedad que consume. Es decir, un periodista le cuenta al mundo qué pasa en el mundo, pero para que eso ocurra también necesitamos todos delegarle esa función. O sea, decir, bueno, este es el señor que se encarga de eso. Es un rol fiduciario, ¿no? Se le deja allí. Así como el médico. Yo me siento mal, mi mamá dice, ¿te duele tal? Tómate esto. Ella no es una médica ciudadana, eso no existe. Ella no tiene método. Si ustedes tienen familiares médicos, se van a dar cuenta. Usted le dice a un familiar médico, me duele aquí, y el tipo no te dice, tómate esto. Te dice, ¿desde cuándo? ¿Cómo te duele? ¿Cuántas veces te ha pasado? Él tiene un método de diagnóstico. O sea, tiene una manera de trabajar para que a través de rutas científicas llegue a un diagnóstico. Nosotros aspiramos que el periodista haga eso. Y cuando el periodista me lo presenta en el diario, no es el diario el que le da la legitimidad, aunque también pasa, no es eso, sino sabemos o creemos o esperamos que él tenga ese método de trabajo. Entonces, cuando esa información sale de la boca del periodista, es porque ya yo espero que haya sido validada, comprobada, contrastada, la puso en contexto, le puso antecedentes, el tipo lo investigó, fue hasta allá, lo encontró, no sé qué, se le paga por eso, o sea, tiene un rol para eso. Y hay otra particularidad, es cotidiana, es una información que aparece periódicamente. Mientras que para mí, quejarme de un hueco lo pongo hoy y mañana estoy hablando de música y pasado mañana estoy hablando de una parrilla y le tomo una foto y en un mes es que digo que el hueco no está tapado, el periodista tiene que hacerlo a diario, la prensa tiene que hacerlo a diario. Entonces, mientras más me he metido a investigar el tema del poder ciudadano, lo que ocurre en las redes, más necesario veo que son los periodistas. Y ojo, a la gente que le ha dado clases en cursos y cosas que han pasado por allí, por ejemplo, hubo un programa que se llamó Gente de a Pie,
que fue capacitar a ciudadanos con 36 horas de clases para que usaran herramientas digitales. Y fue muy bonito, o sea, hubo gente que ganó experiencia, que ganó competencias, algunos están trabajando en áreas digitales, pero lo más bonito fue que cuando agredieron a los periodistas de la cadena Capriles y se hizo la protesta que llegó hasta la fiscalía, cuando empezamos a ver quiénes estaban ahí, había un montón de periodistas y gente del gremio y empezaron a llegar mis alumnos. Y yo dije, bueno, ¿qué hace aquí este ingeniero y qué hace aquí este arquitecto? Y los tipos decían, no, estamos aquí porque nos duele, o sea, porque son parte de estos, que es un nuevo poder interesantísimo, es el que tiene enloquecido a mucha gente. O sea, ese es el que pone a los gobiernos a decir, aquí está pasando algo que no puedo controlar, aquí está pasando algo que no puedo mediar. Yo puedo controlar a la televisión, yo puedo controlar a los medios regionales no dándoles plata, yo puedo controlar muchas cosas, pero ¿cómo controlo a la gente? O sea, ¿cómo controlo esa autonomía que tiene la gente? Ha habido métodos, en Venezuela ha habido métodos para eso. Ha habido una afectación del espacio digital. Venezuela sigue regalando computadoras a los niños, pero el ancho de banda es el segundo peor de América Latina. Hasta Haití está por encima de nosotros. Palestina tiene mejor ancho de banda que Venezuela. Cada vez que ustedes vean un mensaje de solidaridad con los palestinos, yo espero uno de solidaridad con los ciberactivistas venezolanos, que estamos muy lentos. Es justo, es justo. Ha habido un encochinamiento, no, hay otra manera de decirlo. Dañar el espacio digital con mensajes absurdos, con ruido, para que la gente pierda credibilidad. Y esto implica desde matar a Simón Díaz cada fin de semana en Twitter hasta crear una tropa que era comandada por Mario Silva para todas las noches afincar el pensamiento único en redes sociales, es decir, esta es la única manera de pensar en Venezuela, de manera que uno perdiera las ganas. Entonces, eso es otro modo de crear desmérito de ese entorno. Y el otro tiene que ver con las mentiras oficiales en torno a Internet. Hemos tenido diputados que han dicho públicamente que ellos van a denunciar a Facebook porque Facebook censura a no sé qué en Venezuela. Entonces, Pedro Carreño dijo que él iba a ir a las oficinas de Facebook en Venezuela para denunciarlo y no sé qué, cuando Facebook no tiene oficinas en Venezuela, es parte de una mentira oficial. Uno cree que lo hace de ignorancia, eso está absolutamente planificado. Y el hecho está tan planificado que es así como, bueno, la gente se va a reír mientras yo por aquí los reviento. Está planificado. Es decir, manchar el espacio, el entorno digital para tomar acciones, legitimar que eso ocurra. Y por eso es que se preparan leyes para proteger a los niños, pero en realidad es para ver cómo se censura. O sea, tenemos bajo riesgo el entorno digital. De hecho, se ha dicho un montón de veces que en estos años no ha habido ningún periodista preso en Venezuela. Efectivamente es así. Pero hay 4 personas presas por opinar cosas en Twitter. ¿Sí? O sea, entraron presos, estuvieron 1, 2, 3 días, una semana, luego los liberaron, siguen con régimen de presentación, que es una manera de estar presos. Es decir, hay un celo gubernamental sobre Internet que es importantísimo atacar. Perspectivas de esto, para el cortísimo plazo. No está pasando lo que se esperaba, es decir, el cierre de RCTV o cese de concesión y la venta de Globovisión no ha generado nuevos medios de comunicación digitales, no ha generado esta espontaneidad en la masa que genera discurso y demás, no lo ha hecho. La gente se está refugiando, está comunicándose otra vez con gente con la que tiene confianza, pero no hay nuevos canales, no se está produciendo contenidos para estas audiencias digitales. Es decir, yo tengo un programa web donde me grabo con mi esposa hablando de política y en una noche podemos tener 500, 600 personas conectadas al mismo tiempo, cosa que es absurdamente alta la cantidad de gente por lo que puede ser Internet. Eso es alto, 500, 600 personas juntas es alto. O sea, eso es más de lo que puede tener de audiencia muchos programas de radio, eso es más de lo que pueden tener algunos políticos en mítines. O sea, y eso ocurre porque la gente no tiene espacios a los cuales acudir. Entonces, como no se está generando cosas, cuando generas un poquito, se está notando. La perspectiva a mediano plazo es que las ventas, no sé si las ventas, pero la lectoría de prensa escrita aumente, porque es allí donde la cosa está palpable, física, o sea, alguien la procesó por mí, pero por eso tenemos que leer. Por eso tenemos que leer, o sea, recuperar la lectura. Y si no nosotros, pues leerle a otro. Y si no el otro no lo va a leer, pues saber narrarlo, saber multiplicar esas ideas, eso que está allí, convertirlo en cosas. Yo les dije hace rato que la Cámara Venezolana de Televisión por Suscripción tiene 150 operadoras. ¿Y cuántas piratas? Bien, entonces,
Hace rato les metí un mensaje que a ustedes se les va a quedar y en algún momento les servirá de algo o no. Pero es eso, es traducir las cosas que están en prensa en cosas más tangibles. Porque si nos quedamos pensando en el jueguito de poder, el ajedrez entre la MUD y el PSV, o si nos quedamos en el tema de cosas que terminan siendo incomprensibles y no cotidianas para la gente, esto se pierde. Y de hecho, parte de la estructura actual, como están las cosas, es que la vida, la cotidianidad se pierda, esté secuestrada en hacer colas, en resolver cómo nos curamos, en buscar repuestos para el carro, o sea, tenernos ocupados para que no hablemos de democracia, de participación, de acceso a la información, de hacerle contraloría al poder, porque sencillamente estamos presos. Es decir, no podemos, o sea, este lujo que se están dando ustedes, tomarse unas cuantas horas, a fin de tarde, un día, no se lo puede dar a mucha gente que está resolviendo cómo llegar a su casa o cómo cocinarlo de mañana. O sea, ahí hay unos problemas gravísimos que tenemos que ver, los que estemos más desocupados o los que nos dediquemos a oficios más liberales, de cómo multiplicar este tipo de cosas. Entonces, cuenten con Internet como palanca, no va a mejorar la democracia, pero sí va a mejorar a los ciudadanos que participan en ella, porque los hace más activos y más críticos, y traten de ser parte del juego, es decir, no quedarse por fuera. Parte de lo que me pasa últimamente con las clases es que tengo muchísima gente de tercera edad y eso es maravilloso, sobre todo porque no tienen nietos e hijos con paciencia para explicarles cómo funcionan las cosas en Internet, pero es eso, es gente muy entusiasmada por aprender y eso es genial. O sea, son nuevos espacios de interacción autónomos que nos pertenecen a nosotros y que desde ahí podemos apalancar algunos cambios hacia una sociedad un poquito más exigente. En fin, entonces. Muy bien, chévere. Vamos a la compra.